de Moisés, de los profetas, de las escrituras. ¿Qué hacía con esto? Los interpretaba. Ya estamos nosotros interpretando el texto. Ahora vamos a entender por qué razón. Porque cuando él hablaba de Moisés, se refería a la ley. Ok, ok. Cuando él hablaba de los profetas, se refería a los que él habló directamente, como Isaías, como a Jeremías. Cuando él dijo en todas las escrituras, añadió allí, aparte de la ley y aparte de los profetas, añade Ruth, añade Samuel, añade Crónicas, añade Salmos, añade Job, que son parte de las escrituras. Y entonces lo que hacía era interpretar, es decir, sacar de ahí lo que decía del Mesías, lo que decía del Salvador, qué características iba a tener, qué traía. Ya estamos entendiendo ahora. Ya que entendimos eso, entonces ahora explícamelo. Entonces explicamos. El Señor Jesucristo no trajo algo nuevo, no fue algo que a él se le ocurrió decir para exaltarse a sí mismo y que ellos creyeran que realmente él era el Mesías o que era Jesús. No, él aún dijo que desde la ley les empieza a interpretar. Esto decía Moisés. En los profetas, esto decían los profetas. Y en la escritura, esto decían las escrituras. Oh, entonces, ¿con cuánta razón? Él le dijo, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de qué? De mí. Entonces nos damos cuenta cómo este texto encaja en ese mismo de diferente manera, ¿verdad? De Ujú. diferente manera. A él le dice, ustedes escudriñen, es decir, interpreten las escrituras, escudriñen, investiguen. Y aquí lo que él hace es que interpretarlo por ellos. Ya estás explicando tú este texto. Ya entendimos el punto. Ujú. Entonces, esa Entiendo. tiene que ser tu regla para preparar un sermón. Interpretar, entender y Ujú. entonces explicar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Hablamos ahora. En esta clase vamos a tomar solamente algunas definiciones, parte de la otra clase también, pero son muy esenciales, muy importantes. Es muy importante. Hablamos de la inspiración. De hecho, creo que hemos escuchado mucho de la inspiración y de la Biblia que fue inspirada, ¿no? Que Dios habló, Dios inspiró. Lo sabemos, lo hemos escuchado. Y la inspiración tiene que ver con dos. Primero, de los autores y también del texto mismo. De los autores y del texto mismo. Y cuando entendemos entonces que tanto los autores como el texto mismo fueron inspirados, entonces comprendemos el texto que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué razón? Porque tanto lo que está escrito como aquellos hombres que escribieron fueron inspirados. ¿Cómo sabemos esto? Vamos primero. De los autores, segunda de Pedro 1:21. ¿Qué nos dice ahí? Si tienes ahí tu Biblia, aquí está en la pantalla también. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca 1:21. la profecía fue Ajá. traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow. Y aquí hay varias cosas que nos vamos a enfocar en el texto ahorita. Nunca la profecía fue traída por qué? Voluntad humana. Esto quiere decir que los hombres no dijeron, pues se me ocurre escribir y pues voy a escribir a ver qué sale, ¿no? A ver que se quede lo que voy a escribir. No, no fue así, sino que los que santos, o sea que no fueron cualquier hombre. Los profetas no fueron cualquiera, eran hombres santos y con eso entendemos hombres consagrados, hombres que amaban a Dios, hombres que temían a Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con eso debemos de entender no que
No que Dios les dictó lo que querían que escribieran. No, ellos escribieron lo que sentían, lo que pensaban, lo que veían. Pero el que los llevó y el que les dio esa capacidad de escribir tal cual fue Dios, fue Dios. Y la palabra inspirado, vamos al texto, segunda de Pedro 1:21. Aquí lo tenemos, siendo inspirados. Y esto quiere decir, mira, aquí está. Llevaste a recordar Es a decir, que Dios. fueron llevados o fueron traídos, fueron cargados, fueron arrastrados en ese sentido. Soportar ya sería para otro término, producir ya también sería por otro término. Pero los términos que más se utilizan para esto entonces sería, fueron llevados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo a escribir. ¿Sí? ¿Quién te lleva a orar y a orar de corazón? El Espíritu Santo. No, no nos inspira la oración, claro que no, pero Él es el que nos lleva a orar. Él es el que nos redarguye, ¿verdad? Él es el que nos trae a las plantas, Él es el que trae al pecador. Él los cargó de ese conocimiento, los cargó de esa capacidad. Debemos de entender que todos los escritores fueron diferentes. Todos los escritores fueron diferentes. Algunos, como los profetas, en este sentido, literal, ahora tenemos que entender que este texto se refiere a los profetas, fueron directamente cargados y hablaron directamente lo que Dios estaba diciendo. O sea que ellos sí fueron, en ese sentido, cargados de lo que Dios quería hablar a su pueblo. Pero es porque ellos estaban viendo y muchas veces pidieron. A comparación de Lucas, ¿te recuerdas? Lucas, ¿qué es lo que hace? Lucas capítulo 1, versículo 1. Si quieres abrir ahí tu Biblia, Lucas 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que ya muchos Lucas han capítulo 1, tratado, versículo 1. versículo 1, Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. tal como lo enseñaron desde los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y ahora el versículo 3, mira qué excelente. Me ha parecido también a mí, después de haber qué, investigado. ¿Qué es lo que fue Lucas? ¿Qué es lo que hizo Lucas? Lucas no fue como los profetas que hablaron directamente lo que Dios quería. Él fue llevado a indagar, a investigar. ¿Pero quién lo llevó? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio esa sabiduría para ponerlas por orden? El Espíritu Santo. Porque en la mente de Lucas no estabas tú, ni estaba yo, ni estaban los creyentes, ni estaban los hermanos. En la mente de Lucas había solamente un hombre. ¿Quién? Teófilo. Ujú. Él investigó todo y fíjate, o sea, todo lo que él hizo solamente para que Teófilo comprendiera. Ni siquiera pensó en los demás creyentes, ¿no? Él pensó en Teófilo y esa es la grandeza de la escritura, porque él piensa en un hombre, pero es llevado por el Espíritu Santo, porque en la mente del Espíritu Santo, ¿quién estaba? No, Todos Teófilo. nosotros. Exactamente. Entonces, he ahí que los autores fueron inspirados y también Wow. el texto mismo. Fíjate lo que dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y te lo sabes, de hecho. Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Y hasta aquí nos detenemos. Bueno, seguimos, ¿no? Para entender. Y útil para enseñar, para redarguir.
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow, diríamos nosotros, Pablo se aventó aquí con este texto, ¿no? Y él dice, toda la que, la La escritura, escritura. no como Pedro. Pedro habló de quién, de los hombres. Los hombres fueron inspirados. Pablo dice que aquí la escritura es inspirada. ¿Y qué escritura? Las letras, las palabras. O sea que Dios inspiró a los autores a escribir lo que ellos sentían, pero las palabras que escogieron, también Dios las determinó que las plasmaran allí. O sea, ellos sentían, escribieron lo que sentían, pero las letras aún Dios las inspiró para que estuvieran allí. Es por eso que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Señor Jesucristo, Isaías dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de que de Jehová permanezca para siempre. ¿Por qué razón? Porque es palabra de Dios. La escritura, es decir, que el libro que nosotros tenemos, aunque es una traducción, pero es inspirado. Por eso tiene ese poder para cambiar, ese poder que te hace chillar, ¿sí? Que lo lees y lloras, porque es inspirado. Entonces, tanto los autores como el mismo texto que tú lees es inspirado, es inspirado. Esto es es tan bellísimo, tan hermoso. Ahora, como decimos, y voy a Salmos 19, versículo 7, y que habla precisamente de la escritura, tiene cierto parecido en cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo que quiere decir con lo que acabamos de leer en Timoteo 19. Y aquí siempre lo que hace el salmista es poner lo que sería la palabra, el testimonio, con un efecto. Aquí en este texto siempre tiene un efecto él. Por ejemplo, la ley de Jehová es perfecta, el efecto convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio El efecto. al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que El alegran efecto. el efecto. Exacto, el precepto de Jehová es puro y el efecto alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, su efecto permanece para siempre, porque está hablando de su temor. Los juicios de Jehová son verdad, y estos juicios, en efecto, son todos justos. ¿Por qué razón? Porque al impío lo va a juzgar, al justo lo va a juzgar. Y entonces dice él, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Dice el versículo 11, tu siervo además es amonestado con ellos, la enseñanza que trae, no para redarguir, para corregir, para instruir. Eso es la amonestación, que te va instruyendo, ¿no? Y no nos vamos a quedar en este texto, pero sí quiero que mires aquí. O sea, cuando te digo, por eso es que te digo que aún la escritura es es inspirada y las palabras están allí porque están allí. Claro que el autor lo vio ahí, pero te das cuenta que aquí él pone los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y cuál es su efecto? En el versículo 8. El efecto que alegra en el corazón. ¿Por qué en el efecto no puso que convierte el alma? Es interesante ver, ¿no? Oye, ¿por qué el salmista no dijo los mandamientos de Jehová son rectos que convierten el alma? Porque ese también es un efecto de los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver lo que muchos piensan acerca de los mandamientos, lo ven como una carga, lo ven como una responsabilidad, les trae tristeza, les trae aflicción, porque creen que Dios les prohíbe ciertas cosas, pero dice el salmista, los mandamientos no son ni carga, ni son aflicción, ni son para que temas, los mandamientos son para que te alegren tu corazón. Qué increíble contraste, ¿no? Entre lo que a veces el humano piensa acerca de los mandamientos, es que Dios y Dios es. No, wow. Y como esto, pues no vemos en lo demás, pero por alguna razón es que
La escritura, aún el texto mismo es inspirado, es decir, las palabras están allí como Dios quiso que estuvieran porque tienen un propósito. Wow. ¿Y cómo vemos esto, no? Eh, bueno, hay tanto, pero vamos a seguir para aprovechar el tiempo. Si en algún momento tienes alguna otra pregunta o algo que no me estés entendiendo, nuevamente, con toda confianza. Entonces tenemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora vas a tener aquí una tarea. Vas a tener, vas a tener una tarea que es sencilla. Si tienes ahorita la respuesta, la puedes decir, y si no, pues, lo investigas. Ahora sí, bueno, claro, a través ahorita de lecturas, lo puedes buscar. Eh, ¿A qué se refería Pablo cuando dijo toda la escritura? Y te doy parte de la respuesta. Si se refería solo al Antiguo Testamento o se refería a toda la escritura, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, o se refería solamente de Génesis hasta lo que nosotros tenemos como Malaquías. Ese sería tu, eh, tu tarea, tu trabajo para que eh, ahora sí comiences a poner ahí en marcha, en marcha. Y parte de la respuesta también está en todo el contexto, en el contexto 3, 14, 15, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dice que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, o solo el Antiguo Testamento. ¿O solo el Antiguo Testamento? Correcto. No me vayas a decir como me dijeron, pues toda, porque Dios ya sabía de todo. Sí, no, o sea, eso es lo que nosotros, sí, eso es lo que nosotros decimos, o sea, querer tener fe, pero sin razonamiento, y no es así. Muy bien. Vamos a seguir entonces. A ver, con la revelación. La revelación. Tenemos hermenéutica, tenemos inspiración, y dentro de la inspiración tenemos la de los autores, la del texto mismo, y ahora vamos a entrar, ya vimos la inspiración, y vamos a entrar a la revelación. Y en la revelación hay dos también. La general, la general que es a toda la humanidad, es la revelación, como Dios se ha revelado a toda la humanidad. Pero hay también una revelación, y esa revelación es especial. Y déjame corregir aquí algo, porque ahora sí. Y la especial que es la escritura que sirve para la salvación del hombre. ¿Y cómo podemos nosotros afirmar este argumento? O sea, ¿por qué no decimos que la escritura es para que el hombre viva bien? ¿Por qué no decimos que la escritura es en la revelación, que la escritura es para que seamos ricos o para que seamos famosos? Porque el mismo Señor Jesucristo, y volvemos al Señor Jesucristo, y desde el Antiguo Testamento, pero las palabras del Señor Jesucristo, nuevamente, San Juan 5:29, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así es que la escritura sirve para la salvación. Y lógicamente que la salvación es a través del Señor Jesucristo. Entonces, vamos y abre tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 20. Muy bien. Y ahí vemos la revelación general. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, ¿y qué? Y deidad. Deidad. Ahí hay dos cosas que la creación nos revela. Primero, el poder, y después la deidad. O sea que aún Pablo está diciendo, las cosas invisibles de Él, que es su poder y deidad, que no los podemos ver, esto se hace visible desde la creación del mundo.
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Entonces, ¿qué es lo que se hace claramente visible en la creación del mundo o desde la creación del mundo? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Según el texto, ahí mismo, las cosas invisibles de él se hacen visibles a través de la creación del mundo. ¿Cuáles son las cosas invisibles de él? Ahí lo tenemos. Su eterno poder, Exacto. Y no dice su poder tampoco, su eterno poder y su deidad. deidad. Entonces nos damos cuenta que él tiene el poder para crear. O sea que tenemos un Dios que es poderoso. Y además de que es poderoso, que tiene el poder para crear, tiene deidad, que es Dios, porque él sigue, como dice Colosenses, siguen existiendo las cosas por medio de él, porque él es Dios, se demuestra su deidad, que él es Dios y que tiene su poder para crear. Entonces, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. Y ahí, bueno, ahí vemos. Pero esta es la revelación general, porque todo el mundo puede ver las cosas creadas y a través de las cosas creadas se nos revela que hay un creador, se nos revela que ese creador tiene que tener poder y por lo tanto tiene que ser Dios. Ahora, hay, por ejemplo, ateos que no creen en Dios como lo creemos nosotros, pero creen que hay un creador. Hay gente que no cree en el Dios de la Biblia, pero creen que hay un Dios. ¿Por qué razón? Porque así es la naturaleza del hombre. Porque ve la creación y dice, esto no puede venir nomás de aquí, de la noche a la mañana. Esa es la revelación general. Dios se ha revelado a toda la humanidad a través de esto. Pero también dijimos que se reveló A través de la escritura, a través de la escritura con el propósito de salvar al salvar, hombre. salvar al hombre, salvar al hombre. Y las leyes fueron para mostrar el pecado, claro. La ley, Pablo lo dice, la ley es para que el hombre sepa que es un hombre, que es pecador, porque sin ley nadie va a saber que es un hombre pecador. Si no hay ley, ¿cómo sabes que es malo matar? Si no hay ley, ¿cómo sabes que es malo quitarle la mujer a tu prójimo? Tenía que haber algo que te estableciera, esto es pecado y tú eres guiado por ese pecado. O sea que la ley lo que hace es solamente revelar nuestro pecado, no nos salva. El que nos está salvando y el que nos muestra, por ejemplo, que Él es el Salvador, ¿es quién? Dios. La Escritura nos revela que el único Salvador es Dios. Y para eso vamos a lo que dice Salmos, capítulo 3, versículo 8. Dice, la salvación es de Jehová. Y sobre tu pueblo sea tu bendición. Esto nos está revelando mucho, o sea, mucho eh, de que la salvación le pertenece a Dios, ¿no? De que en la escritura del Antiguo Testamento siempre se nos presenta la salvación del hombre a través de Dios. ¿No se te hace a ti curioso, por ejemplo, tomando 2 minutos, el versículo 5 que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba? ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? O tanto, se nos llama a Ujú. nuestros hijos. Pero a raíz, según el contexto, versículo 1, se multiplicaron mis adversarios, se levantan contra mí. Versículo 2, ellos dicen, no hay salvación en él, para Dios en él, no hay. Versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y entonces nos damos cuenta que versículo 1 y versículo 2, él está siendo perseguido,
lo quieren, lo están persiguiendo, lo quieren matar, dicen que ni Jehová lo va a salvar. Sin embargo, es tanta su confianza que él en el versículo 5 dice, yo me acosté y dormí. Hey, a veces tú con la preocupación no te acuestas y te duermes tan a gusto. No, si sabes que te están buscando para matarte, no te vas a acostar y te vas a dormir, te vas a esconder. Sin embargo, él dice, a pesar de esto, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová esta es confianza plena y total en Dios, ¿verdad? Entonces, Ujú. a ese punto vamos a llegar después con la hermenéutica a entender por qué están esas partes ahí. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Mm. Y vamos a terminar aquí con la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Terminamos aquí. La iluminación es esto. Y otra vez, aquí una error de. La iluminación es cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Y aquí hay un contraste con algo. Voy a regresar a lo anterior. En la revelación tenemos dos. Dijimos que es la general. ¿Para Ujú. quién? General a toda la humanidad, Y la especial, que especial, es a través de la escritura. ah, Y que que sirve sí. para la salvación del hombre. Así es que, si Dios ya se reveló a través de su creación y Dios ya se reveló y reveló todo a través de la escritura y la escritura ya se cerró, eso solamente nos dice una cosa, ya no hay más que revelación. Es imposible, porque la única revelación es la general, boom, para todos, y de ahí la especial que nosotros llamamos, que es a través de la escritura, que sirve para la salvación del hombre. Ya no hay más revelación, porque cualquier otra cosa tiene que ser algo. Por ejemplo, aún el mismo Señor Jesucristo, aún el mismo Señor Jesucristo, es casi difícil encontrar que haya traído una nueva revelación en ese sentido de revelar algo, porque él casi siempre hablaba de lo que ya estaba escrito, como dijo el profeta, como dice el profeta. Ujú. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, Apocalipsis, si hay revelación nueva, ¿por qué razón? Porque vienen profecías. Pablo, aunque Pablo revela ciertas cosas, él también utiliza muchas cosas del Antiguo Testamento, en fin. Y aquí hay un choque, ya no hay más revelación. Es imposible, porque ya se reveló Dios a través de la creación y a través de la escritura. O sea, cualquier otra revelación que venga podríamos llamarle profecía, podríamos llamarle, eh, y, no sé, iluminación o hasta interpretación, pero va a ser de la escritura y tiene que ver con la escritura. Por lo tanto, ya no se puede llamar revelación, ya no hay revelación en este tiempo. He ahí de la iluminación. Sí, la iluminación es cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Es cuando abre nuestro entendimiento. Ok, pero ojo, la iluminación, a diferencia de la revelación, y de la inspiración, que ya lo miramos, la inspiración era cuando el soplo, ¿no? Que soplaba, te cargaba, te llevaba directamente y hablaban. La revelación es a través de la escritura. La iluminación no es que el Espíritu Santo, al igual que los profetas, sople y ya entendí esto. No, la iluminación va acompañada de la interpretación, de la hermenéutica.
Pues cuando tú empiezas a hacer hermenéutica, a investigar, el Espíritu Santo va abriendo tu mente. Oh, este texto va con este texto. Oh, por esta razón dice esto, porque te va iluminando de la misma escritura que está ahí. Porque no puede haber una iluminación si no hay un estudio de la escritura. Entonces, esas serían las tres cosas que miraríamos el día de hoy. Y bueno, después estaremos tomando nuevamente la clase, si nos permite, el siguiente lunes. ¿Alguna pregunta para antes de terminar? Nomás di- dijo hermano que la iluminación va acompañada de la hermenéutica, ¿verdad? En cierto sentido, no que sea una regla, pero sí, Sí. lógico, del estudio, de tu estudio, porque vas leyendo y aunque en ese tiempo no entiendes, mientras más vas leyendo, el Espíritu Santo te va iluminando. Oh, este texto lo leí antes en otra forma. Oh, es esto. Te va iluminando. Y es Ujú. ahí donde dice el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo revelará todas estas cosas que yo les he Todas hablado, las porque ellos cosas. no entendían, Ujú. les hará saber. Entonces, a nosotros no nos revela, pero sí nos ilumina. ¿Y por qué no nos revela? Porque estamos hablando de lo que ya ha sido revelado. O sea, es imposible que te revele de lo que ya reveló. Es imposible. Me va a Y dejar bueno, un tema. muy bien. Entonces, hasta aquí, hermano, dejamos la clase. Que Dios te bendiga y si Dios nos permite, nos vemos el siguiente lunes. Lunes. Ok, hermano. Gracias, hermano. Claro que sí. Entonces, estamos ahí, hermano. Un abrazo. Sí, hermanito. Paz Sí, de Dios. hermanito. Igualmente. Padre Dios, Bye. hermano.